A ver, hay figuras que parecen vivir como en dos mundos paralelos, ¿no? Totalmente. En uno tienes al ícono, a la leyenda que llena estadios, José Luis Rodríguez, el Puma. Un monstruo del escenario, sin duda. Y en el otro, en un universo mucho más íntimo, escuchas a su propia hija, Liliana, decir una frase que, híjole, te cala. Yo no tengo padre, al menos no desde hace muchos años. Es una declaración brutal. Brutal. Y es justo el punto de partida para este análisis. Queremos entender, a partir de la historia que es pública, cómo se rompe así una familia. Y sobre todo, ¿de dónde viene esa división tan marcada entre las hijas mayores, Liliana y Lilibet, y la menor, Génesis? Exacto. La misión hoy es desmenuzar esa cronología, ver el ascenso del ídolo y el costo que tuvo para su primer núcleo familiar. Y es importante aclarar eso, ¿no? Que todo esto se basa en lo que se ha dicho públicamente, en entrevistas, en reportajes. Así es armar un rompecabezas con las piezas que están sobre la mesa. Pues venga, empecemos. Bueno, para entender la fractura de hoy, creo que es clave viajar a los años 70, a la postal perfecta. A la imagen de la familia de oro. Justo, ahí tenías a José Luis Rodríguez convirtiéndose en el Puma, el galán con esa melena impresionante. Uf, una imagen potentísima. Y se estaba comiendo América Latina. Era la historia del sueño hecho realidad, ¿no? Del barrio humilde de Caracas a los escenarios más grandes. Totalmente. Y hay que dimensionar lo que era el Puma. No era solo una voz, que ya era increíble. Era un producto completo, una marca. Sí. Proyectaba esta imagen de virilidad, de elegancia. Era el seductor por excelencia. Un fenómeno de la tele, de la música. Era la definición del éxito. Y parte de ese éxito, de ese producto, era la familia. Su matrimonio con Lila Morillo, que era otra mega estrella en Venezuela. Claro, no era cualquiera. Para nada. Luego nacen sus hijas, Liliana en el 67 y Lilibet en el 69. Y las revistas de la época pues estaban llenas de sus fotos. Sí, las fotos de ensueño. Todos sonrientes, felices. Proyectaban una unión, como la familia tradicional que triunfa junta. Eran la realeza del espectáculo venezolano. Y aquí viene lo fascinante y lo trágico. Porque esa fachada tan pulida, por dentro empezaba a tener grietas. Claro. Mientras la fama del Puma se hacía internacional, con giras, grabaciones, películas, su presencia en casa, la real, la emocional, se iba haciendo cada vez más pequeña. Como que se iba diluyendo. Exacto. Una crónica lo describe como una fuga lenta, casi imperceptible, como una llanta que se va desinflando poco a poco. No te das cuenta al momento, pero sabes que en algún punto se va a detener todo. Y esa fuga lenta, pues inevitablemente, llega a un punto en que se convierte en un estallido. Y aquí es donde la cosa se pone, pues, dramática. El punto de quiebre. El divorcio de Lila Morillo en 1986. Y para entender lo que eso significó, hay que volver a las palabras de Liliana, que son lapidarias. Durísimas. Papá no se fue de la casa, se fue de nuestras vidas. Y ni siquiera miró atrás. ¡Qué frase! Es que no habla de una separación física, habla de un abandono emocional total. Exacto. Y casi inmediatamente aparece la nueva relación con la modelo cubana Carolina Pérez. Y poco después, en el 87, nace Génesis. Hay un detalle importante ahí, ¿no? Que aunque Génesis nace antes de que el divorcio fuera oficial, ellos manejaron la nueva familia con mucha discreción al principio. Sí, no fue algo que gritaran a los cuatro vientos. Para nada. Pero el impacto psicológico en las hijas mayores, que ya eran adolescentes, fue demoledor. Me imagino. Varios análisis coinciden en que lo más duro para ellas no fue el divorcio en sí, fue el sentimiento de haber sido reemplazadas. Claro. De pronto, el Puma empieza a hablar de Génesis como mi regalo del cielo. Palabras hermosas, sin duda, pero al mismo tiempo, cuando le preguntaban por Liliana y Lilibet, las respuestas eran frías, ¿no? Evasivas. Totalmente. El contraste es brutal. Y hay una frase de Lilibet que lo resume todo. Dice, para mi papá, Génesis fue una segunda oportunidad. Para nosotras, fue el final de todo. ¡Wow! Es que el mensaje que ellas recibían, fuera intencional o no, era demoledor. El Puma no solo había cambiado de pareja. Había cambiado de manada. Exactamente. El proyecto familiar original se canceló para empezar uno nuevo. Borrón y cuenta nueva. ¡Qué imagen tan potente!
Y no se quedó solo en palabras. En los reportajes se habla de los intentos de Liliana por reconectar, Sí se menciona que le escribía cartas, que le mandaba mensajes. incluso que le grababa canciones que componía para él, tratando de hablar su mismo idioma, ¿no? Y el resultado siempre fue el mismo. Silencio. Un silencio absoluto. Imagínate lo que es eso para una hija. Terrible. Y esta distancia, esta especie de guerra fría, duró años, hasta que un evento de vida o muerte en 2017 lo hizo explotar todo. ¿La enfermedad? José Luis Rodríguez se enfrenta a una fibrosis pulmonar que casi le cuesta la vida. Necesita un doble trasplante de pulmón. Y ese momento que pudo ser para un reencuentro, Se convirtió en un campo de batalla mediático. totalmente. Y el cerillo que encendió todo fue una entrevista que dio, ya recuperándose, con Jaime Bailey. Sí, la recuerdo bien. Se le veía muy frágil. Y ahí, cuando le preguntan por sus hijas mayores, él dice algo que resonó en todo el continente. Los hijos deben honrar a sus padres. Yo ya oré por ellas, las entregué a Dios. A ver, detengámonos un segundo en esa frase. Las entregué a Dios. Suena muy espiritual, Suena hasta elevado, ¿no? pero si lo analizas fríamente, no es la forma más elegante de lavarse las manos. Totalmente. Es una renuncia pública con un barniz de espiritualidad. Exacto. No es un me equivoqué, no es un hablemos, es un yo ya cumplí con mi parte, el problema ya no es mío. Es trazar una línea final en la arena. Y hacerlo frente a millones de personas. Fue cerrarles la puerta, pero con una justificación divina. Y claro, la respuesta no se hizo esperar. Fue igual de pública. Liliana va al programa Suelta la Sopa y habla sin filtros. Y ahí sí que no se guardó nada. Para nada. Lanza frases que son dardos. Dice, mi papá dice que oró por nosotras, pero nunca nos llamó. Luego, que ore menos y escuche más. Uf, directa. Y al final, la confesión que lo resume todo. Estoy resentida porque no recibí cariño. Esa frase pesa toneladas. Es la historia de su vida en 5 palabras. Y Lilibet, que es más reservada, también reaccionó. Dijo que un padre en una situación así llama. No se limita a orar a la distancia. Y mientras toda esta guerra de declaraciones sucede, Génesis, que había estado callada, hace su jugada. ¿Qué hace? Publica una foto en Instagram de su padre recuperándose con un texto muy simple, pero muy poderoso. Eres el hombre más fuerte que conozco. Te amo. Órale. Y en ese contexto tan tenso, un mensaje así no es inocente, ¿o sí? Para nada. Se lee como una toma de posición clarísima. Es un acto de lealtad. Es decir, nosotros, esta familia, estamos aquí unidos. Funciona como un contrapunto directo a las críticas de sus hermanas. Refuerza la idea de que su núcleo familiar es el único válido. Exacto. Y si la enfermedad fue la batalla, la boda de Génesis, tiempo después, fue como la ceremonia que oficializó la división. La firma del Tratado de Paz. Por separado. Ándale, justo así. Génesis se casa ya con su carrera en Hollywood. Se publican fotos de una boda preciosa y la imagen central es la de un padre radiante, orgulloso. Llevándola al altar. Pero en esa postal feliz hay un vacío que grita. Liliana y Lilibet no estaban, no fueron invitadas. Yo creo que ese evento fue como la confirmación pública, ¿no? Pero la fractura real, para ellas, ya había ocurrido décadas atrás. Claro, la boda solo lo hizo visible para todos. Solidificó la existencia de lo que en el material que revisamos llaman 2 familias paralelas, la de Miami, el Puma, Carolina y Génesis. Y la de Venezuela, Lila, Liliana y Lilibet. 2 clanes, cada uno con su propia verdad y sus propias lealtades. Y justo en ese momento, Lilibet publica algo en sus redes que cobra un significado brutal. Escribe, la sangre no siempre garantiza pertenencia. Vaya, es toda una declaración de principios. Es redefinir la familia. Es decir, el ADN no basta si no hay cuidado, si no hay presencia. ¿Y esa división termina por moldear la identidad pública de las 3? Liliana es la hija herida pero resiliente. La que no tiene miedo de hablar. Lilibet más discreta pero que lanza frases afiladas en momentos clave. Y Génesis. Génesis se blinda, sigue con su carrera y evita el tema a toda costa. Protege su burbuja. Exacto. Y todo esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? O sea, ¿por qué tanto silencio?
¿Cuál es la raíz de este dolor? Y para intentar entenderlo, creo que es fundamental mirar la propia historia de José Luis Rodríguez. Su infancia. Su infancia. Creció sin su padre, que murió cuando él era muy niño. Fue criado por una madre que describen como muy estricta. Y que le habría enseñado una doctrina emocional muy particular, ¿no? Se menciona esa frase que le repetía: los abrazos son para las mujeres. Híjole. Imagínate, esa doctrina, ese código emocional que aprendes de niño, es la clave para entender su comportamiento como padre después. No es que no hubiera amor, sino que no sabía cómo demostrarlo. Es un analfabetismo afectivo. Él estaba siempre de gira, en un set. Las niñas lo veían más en una revista que en la sala de su casa. Y cuando estaba, no sabía cómo conectar. ¿Y eso cómo se veía en el día a día? ¿Hay anécdotas que lo muestren? Sí, y son muy reveladoras. Hay una confesión de Lilibet que es tremenda. Ella cuenta: cada vez que mi padre me decía que me veía bien, yo pensaba, ¿me ve como hija o como producto? ¡Qué fuerte! Es que la interacción no se sentía como la de un padre y una hija, sino como la de un manager y su artista. Sentían que tenían que actuar, que verse bien, para ganarse su atención. El cariño no era gratis, era un premio. Un premio que había que merecer. Exactamente. Y por eso, al final, lo que se ve no es una historia de falta de amor, sino de una profunda desigualdad emocional. ¿A qué te refieres? A que con Génesis, ya en otro momento de su vida, con más madurez y más tiempo, él parece que intentó hacerlo diferente. Claro. Lo ven yendo a sus eventos escolares, aconsejándola, abrazándola en público. Aprendió un nuevo lenguaje afectivo. El problema es que ese nuevo idioma nunca se lo enseñó a sus primeras hijas. Y lo que para él fue una segunda oportunidad, Para ellas fue la prueba final de la traición. La confirmación de que habían sido reemplazadas no solo en la casa, sino en el corazón de su padre. por eso, cuando vemos ese abrazo fugaz y televisado entre él y Liliana en 2023, se entiende el escepticismo. Claro, ¿fue real o fue para las cámaras? Porque un abrazo no borra décadas de silencio. Y el hecho de que con Lilibet no haya habido ese reencuentro público, pues te dice que la herida, al menos por un lado, sigue abierta. Completamente abierta. Al final, lo que estamos viendo es la crónica del precio del estrellato. El lado B del éxito masivo. Sí, la historia de cómo un ídolo se construye, quizás sin darse cuenta, sobre un vacío afectivo en su primera familia. Y nos deja esta imagen paradójica de El Puma. Víctima de su propia crianza y al mismo tiempo... El victimario en la historia de sus hijas. Exacto. El hombre que conquistó el mundo, pero que en el camino parece que perdió el mapa para volver a su primer hogar. Y todo este recorrido nos deja con preguntas que ya van más allá de esta familia, ¿no? Son para la reflexión de cualquiera. Totalmente. ¿Qué se hereda realmente de un padre famoso? ¿El talento y la notoriedad? ¿O se heredan también las ausencias, las cicatrices y las palabras que nunca se dijeron? Y la pregunta final, que es la más inquietante. ¿De qué sirve alcanzar la inmortalidad en un escenario si te conviertes en un completo extraño en la vida de tus propios hijos?